Shalom, shalom, pueblo de Israel. Con el gusto de saludarles, deseando se encuentren muy bien. Como cada semana, nos permite nuestro Elohim compartir con ustedes la porción semanal de la Torah, la Perashá Ashavua, la cual se encuentra en Sefer Vaikra, capítulo 12, versículo 1, al capítulo 15, versículo 33. Esta porción en la cual se va a leer conjuntamente Perashá Tazria y Perashá Metzorah. Tazria es concebir, cuando conciba, o podría ser también es de cuando de cera, o pero lo más preciso es cuando conciba. Cuando la mujer conciba y se lee conjunto en esta ocasión, la mayoría de las veces se lee junto a esta Perashá con la siguiente, que es Metzorah. Metzorah algunos lo pueden traducir como leproso, pero el estado de Metzorah es cuando el afectado ya está en proceso de curación. Antes de curarse, trae otro nombre, el cual les voy a traer más adelante, pero entonces el estado de Metzorah se puede traducir como leproso o algunos lo traducen como lepra, pero el estado de Metzorah, reitero, es cuando ya está en el proceso de curación. Y bien, entonces, dando inicio, vamos a dar apertura, vamos a tocar brevemente la porción de inicio que esta sería, que expresa así en el capítulo 12, versículo 1. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, será impura 7 días, como en el caso de la dolencia de su separación, será impura. Y hasta el versículo 3 dice, en el 8º día será circuncidada la carne de su prepucio. Durante 33 días permanecerá ella en su sangre de pureza. Y con esto inicia dándonos las reglamentarias, que si es una mujer, será de una manera, si es varón es otra manera, todo lo relacionado. Inicia el proceso del ser humano, aquella asociación de las asociaciones más elevadas que pueda haber. El creador, la mujer y el varón están asociados. Tanto la mujer es la cual tiene el vientre en donde la semilla del hombre él se llega a impartir, por decir de esta manera, pero todo ello no se logra de una manera, ni aún estando la semilla, es decir, si la mujer teniendo el vientre, siendo las coherederas de la vida, siendo aquellas que les tienen ese don de la vida, pero no tienen la semilla, no logran nada. Así el varón puede tener la semilla, pero necesita donde sembrar. Pero por otra parte, teniendo el lugar donde sembrar, teniendo la semilla, pero el que le da vida a esa semilla, le da infusión, le da vida, le sopla aliento, por decir de esta manera, como fue en el inicio de la creación. De esta manera es que se asocian, es la mejor asociación, como les decía, y se logra tener la obra la cual el creador hizo con sus propias manos desde el principio de la creación, lo que es el hombre, como se expresa así también. Varón y hembra los creó. Ahora bien, ¿cuál es todo este tema de si es varón, si es mujer? Vemos que sí, al varón le da 33 días, y, pero los primeros 7 al octavo la mujer puede salir para circuncidarlo, se circuncida al varón. Ya hoy día no se lleva tan así como anteriormente. La persona tenía que estar aislada, en el caso de la mujer tenía que estar completamente aislada y todo se lo ponían aparte porque estaba el templo o la carpa sagrada en ese entonces donde residía, donde descendía Shejinah Adonai. Cuando se expresa no podrá tocar nada sagrado, no se está refiriendo a ningún utensilio de lo que es la carpa sagrada, dado que ni los mismos levitas tenían acceso a todo ello. Era muy escaso a lo que tenían acceso los levitas, y la mayoría de las veces las cosas más sagradas las envolvían y posteriormente ellos las podían transportar. Entonces no se está refiriendo que no podrá tocar algo sagrado en cuestión de la carpa sagrada. No podrá tocar algo sagrado en cuestión de una carne que fue sacrificada en el altar,
no podrá tocar de ello, no podrá comer, no podrá participar de algo que fue ofrecido en el altar. No obstante, se comenta, se piensa que lo que era el Maser Aní, aquello lo cual se daba cada 3 años, de ellos sí podía participar con todo y que fuera algo muy sagrado, dado que eso no era llevado a Jerusalén, dado que eso no era sacrificado en el altar. Entonces, con todo y que era algo consagrado, apartado en la casa y se sacaba cada 3 años en la comunidad, de eso sí podía participar la mujer. Hoy día la mujer, en cuanto tiene ya los días que la mujer se puede levantar, aún todavía no haya cumplido sus 40 días o sus 80 días si es mujer, con todo eso puede ir a la sinagoga, puede presentarse, lo único que sí se ha de retraer de relación con su marido, pero él se acostumbra que sí pueda ir y pasa posteriormente como de inicio el varón lo hacen subir a la Torah, a la lectura, y eso se cuenta como una ofrenda, dado que en las sinagogas para subir a leer una aliyá de la Torah tiene un costo monetario y eso se considera como una ofrenda. Es una práctica que le podemos ver algo de simbolismo, pero el propósito central de todo esto es ¿para qué se hace tanto ritual? Les estoy explicando lo que se hace hoy día, prácticas y costumbres que hay hoy día. Ya vemos, la Torah nos deja claro cuáles son las prácticas las cuales marcaba cuando estaba la carpa sagrada. Pero de inicio es esto, el propósito es cumplir, el propósito de cumplir es el cumplir el propósito de la creación del hombre. El ser humano, una vida que llega a este mundo, debe saber que de inicio llega con un propósito. El propósito es servir al Creador, servir completamente, es ser un instrumento de servicio. Entonces, automáticamente, tanto la mujer que dio a luz un proceso de purificación, el varón en su caso tiene que ser circuncidado, la mujer no es el caso, pero sí había un corbán, sí había algo que tenían que presentar. En cuanto nacía un ser humano, debe de saber completamente su propósito. Su propósito es ser un instrumento de servicio a nuestro Lord. Es lo que vemos de una manera práctica, una manera muy entendible, muy comprensible, dado que es un tema amplio que no creo que podemos comentar, podemos pensar, opinar y traer formas de pensar a lo que es la mujer tazdería, la mujer cuando concibe, pero son meramente opiniones. Pero lo que sí nos deja claro es que naciendo un alma, naciendo un hombre, naciendo una mujer, nace a cumplir un propósito, ser un instrumento de servicio a nuestro Elohim. Vamos a tocar un poco el tema acerca del Mexorá. Les decía yo, el Mexorá es aquel el cual ya está en el proceso de curación. Solamente Cohen Gadol y los hijos, es decir, los Kohanim, podían determinar si es Sará o no es Sará. El Sará era la afección, la cual empezaba por un Seed, que era una hinchación, un Zapahat, que era una erupción, un Baeret, que era una mancha, y determinado si tenía blanquisco y demás. Solamente los que determinaban esto era Cohen Gadol o los hijos. Nadie más podía dar respuesta a esto. Con todo y que la Torah, bueno, hoy día la tenemos muy a la mano y lo leemos, pero en aquellos tiempos solamente quien tenía los rollos y le daba lectura, como se acostumbraba cada 7 años cuando venía el pueblo, se leía delante de todo el pueblo, pero no tenían una copia como hoy día es muy a la mano para cualquier persona. Entonces, no sabían ellos las reglamentarias. Entonces, solamente a ellos se les había dado, a ellos se les había entregado el poder decir si es hará, no es hará, lo cual han traducido como lepra. ¿Por qué? Porque esto, lo que se determinaba si es hará o no, porque se trataba de una impureza moral, de algo lo cual la persona había cometido, de algo la cual esta afección le venía de alguna impureza inmoral o de una impureza moral, algo que la persona había tenido
Es decir, las enfermedades, la enfermedad es una cuestión moral o espiritual. No es del todo así como que se enfermó por no más, sino que algo, un evento, una situación hay en la persona y eso viene a desencadenar esa afección en la persona. Mayormente se conoce tomando el texto cuando Miriam, cuando Aarón hablan, murmuran de Moshe y viene lepra Miriam y de ahí se conoce que por la Shonara, por hablar mal de las personas, es que viene la lepra. Podría ser un caso, dado que ahí tenemos un caso muy claro, es decir, se puede opinar y aceptar eso sí, porque vemos un caso en la Torah, pero probablemente no solamente por la Shonara. A veces se pueden tener en el corazón malas intenciones, se pueden tener envidias, se pueden tener deseos malos y eso también provoca sin tener la Shonara. Pero teniendo un corazón no recto delante del Creador, también puede hacer que la persona sea una candidata a la persona a tener zara, a tener lepra, que le empiece con una hinchazón, una erupción, una mancha. Tocando este tema también no solamente involucra a las personas, recordamos que involucraba la persona, involucraba las prendas, involucraba las casas. Hay un comentario muy interesante acerca de las casas. Dicen que había casas, que las casas que eran redondas no tenían esas afecciones. ¿Por qué dicen que las casas redondas no tenían afecciones? Porque toda la naturaleza, las varas de los árboles, bastantes cosas no son totalmente cuadradas, son redondeadas, no están así cuadradas de una manera totalmente simétrica. Lo natural es que no sean tan cuadrados, que no sean tan simétricos. Lo natural es que sean redondeados, que tengan otra forma, pero que no sean cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que se comenta aquí? ¿Qué es lo que se aprende de aquí? Cuando es una casa normal, cuando es una casa que no, que sigue las reglas de la naturaleza, es decir, cuando se ha visto que el hipopótamo hable mal del otro hipopótamo, que el árbol este hable mal de aquel árbol, que el río este hable de tal río. Es la naturaleza. Ellos no hacen eso. Incluso el mismo pecado no habla de otro pecado. Son cuestiones de la naturaleza. Cuando la casa no es natural, no es normal, es muy cuadrada, trata de ser muy cuadrada, no es normal, no es natural. Y esas casas eran las que se encontraban afectadas. Esas casas son donde esa casa se murmuraba, donde esa casa se hablaba, donde había toda aquella energía que llevaban las personas dentro de la casa, simplemente a la mesa, al comer, al expresar cosas en la comida, todo eso se ingería. O sea, lo ingería la persona, lo impregnaba su ropa, impregnaba la casa, porque era una contaminación que traía la persona. Entonces, no era tan preocupante lo que se estaba viendo. Lo que estaba viendo simplemente era algo que detonaba que había algo en la persona. Lo importante era saber qué era lo que a esa persona le había detonado esa enfermedad o esas señas, esos signos que lo delataban que algo había mal en su persona. Era que la persona verdaderamente pudiera reconocer su falta, pudiera cambiar y de esa manera. Por eso es que había un proceso. Si el Cohen Gadol o Cohanim lo determinaban el Sará, entonces lo apartaban. A los 8 días volvían, y si no otra vez 8 días, y los días que fueran necesarios, tenía el proceso, y después de cuando ya lo declaraba puro, tenía que rasurarse completamente, cejas, cabello, no tenía que quedar nada, y se lavaba, y otros 8 días, y al octavo era limpio, todo un proceso. Cuando la persona, les decía hace un rato, la persona es un Mexorá, cuando ya se curó, o sea, está el Sarat, es la enfermedad, pero se le llama Metzorá cuando ya se curó la persona, está en el proceso de curación. Pero un Zarud es el que está afectado de Sará, el que tiene en el problema. Pero, así como les decía, solamente Cohen Gadol, Kuanim podían decir, señalar y decir. Es decir, estaba prohibido que una persona señalara, sí es Sará,
No, no es Sara, parece que sí. Y empezaran a murmurar, a decir, ah, sí, le dio Sara por esto, le dio Sara por aquello. Como se conoce, aquel el cual es un asesino, solamente mata a una persona. Pero el que empieza a divulgar, a hablar, calumniar del asesino, no solamente mata a una persona, mata a tres. Y eso es un decir, mata a tres, dado que se mata al que mató, o principalmente se mata a sí mismo, mata al que mató y mata al que le cuenta. Por eso digo, es un decir que son tres personas, porque si le cuentan muchas personas, las personas que participan de eso son contaminadas con ellos, son partícipes de eso. Entonces la persona debe primero abstenerse de decir es que anda en pecado, es que anda esto, es que señale esto, es que no hace bien, es que no es una persona muy recta, es que es aquello, es que el otro. Puede ser que la persona que está cometiendo tal falta, que solamente es una, salga pronto de ese problema. Y aquí esta persona la cual es muy cuadrada, según que si fuera muy cuadrada, se abstuviera de muchas cosas. Y entonces viene a ser más afectada. Primeramente se mata a sí misma, mata al que calumnia o del que habla y al que le cuenta. Y esto es un cuento lo cual de nunca acabar. Siempre la persona está envuelta en ese tipo de cosas. Vemos la Jactará esta semana, el segundo libro de Reyes, capítulo 7, eh, del 3 al 20, que es la Jactará de la Perashá Mexorá. Normalmente cuando se juntan dos Perashot, se lee la Perashá de la segunda, excepto los casos que se lee la primera. Y la de Tazlería es el tema o el relato de Namán el sirio, y en esta ocasión la Jactará nos habla de aquellos Mexorín, los cuales estaban fuera de la ciudad, cuando los sirios estaban acechando Jerusalén. El creador hizo maravilla, hizo que ellos se sintieran atemorizados y huyeron y dejaron el campamento, caballos, alimento, joyas, ropa, todo dejaron ahí. Los Mexorín fueron a buscar ahí a ver qué encontraban. Dijeron a la ciudad, no nos van, está en hambruna, nos van a dar de comer, si nos quedamos aquí vamos a morir, vamos al campo de los sirios y si nos matan, pues es que nos tocaba morir y si es que vamos a vivir, nos van a dejar vivir ellos. Y se topan con que ya estaba abandonado el campamento de los sirios y empiezan a comer, empiezan a tomar todo y de repente reaccionan. Este es un día de milagro, este es un día de maravilla, este es un día de buenas nuevas. Si nosotros nos quedamos con esto, nos sería contado por pecado. Vamos a avisar a la ciudad. No les creían así en una totalidad, pero fueron a comprobar y hubo gran victoria, gran alegría, gran bien para Israel. Pero esto hicieron estos Mexorín. Probablemente al momento no desapareció la hinchazón, la erupción, la mancha. Probablemente no desapareció, pero en el interior ellos ya se habían limpiado. Entonces a veces la apariencia que está afuera no nos dice en una totalidad qué tan recta es la persona. Probablemente afuera parece que sí está la hinchación, parece que sí está la erupción, parece que sí está la mancha. Entonces no puedes decir esa. Primeramente no se le permitía a nadie, excepto Cohen Gadol, excepto a los Kohanim. Nadie puede señalar, nadie puede decir. Pero con todo y que hoy que tenemos a la mano, esto, sí, esto, que podemos leer toda la alajá acerca del Mexorá o del Sará, aún de esa manera no podemos señalar, no podemos decir, porque incluso aún se vea por fuera que se ve afectado, por dentro ya se limpió, ya tuvo una acción buena para su pueblo, ya se limpió. Y puede ser que afuera ya esté limpio, puede ser que se vea una persona muy recta, pero adentro no se ha limpiado. Tengamos en cuenta eso, que el Eterno esté con ustedes y su alma esté con él. Shalom Ubrajot.